Hola, bienvenidos a esta clase maravillosa de física. Soy la profesora Andrea Arias Quesada y es un gusto de que me sigan acompañando en este espacio. Un espacio diferente donde exploramos, ampliamos conocimientos, desarrollamos habilidades y, muy importante, nos vamos a divertir. Busque ese espacio cómodo, iluminado, donde pueda trabajar, tomar notas, donde pueda tener un lápiz, unas hojas o un cuaderno para que realice las actividades que estaremos estudiando en esta clase. También invite a sus familiares para que compartan este espacio con nosotros. Y muy importante, no olvide esa actitud positiva, con esos deseos de superación, con esas ganas de seguir aprendiendo. Recordemos que con esfuerzo, disciplina y dedicación vamos a lograr todas nuestras metas. Así que vamos a iniciar. Para eso quiero recordar lo que estuvimos estudiando en la clase anterior. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos realizando? ¿Cuáles ejercicios o problemas estuvimos resolviendo? Claro, estuvimos resolviendo problemas del movimiento rectilíneo uniforme y problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Quedaron claros esos problemas? Yo les dejé una tarea. ¿Sí se acordaron de hacerla? Muy bien, entonces vamos a revisar esa tarea a ver si la hicieron correctamente y si no también para que veamos cómo se realiza. El ejercicio que les dejé de tarea dice, una fuerza constante cambia la rapidez de un auto de 8 metros por segundo a 20 metros por segundo en 4 segundos. Ahí está la información bastante clara. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración promedio? Tenemos una representación que ya también ustedes habían visto en esta clase. Y ahí tenemos entonces que la velocidad inicial del carrito es de 8 metros por segundo y que transcurre en 4 segundos y alcanza una velocidad final de 20 metros por segundo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la aceleración? Para eso vamos a recordar las fórmulas y tenemos que la fórmula que nos ayuda a encontrar la aceleración en este ejercicio es la siguiente. Aceleración es igual a la velocidad final. Esa V cuando no tiene ahí nada indicado como subíndice se lee velocidad final menos esa velocidad sub cero que se lee como velocidad inicial entre tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Únicamente sustituir. Tenemos que la aceleración corresponde a 20 metros, perdón, la aceleración es igual a 20 metros por segundo, que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, 8 metros por segundo, entre el tiempo que corresponde a 4 segundos. Si tienen calculadora por ahí pueden resolverlo y si ya lo tienen hecho, entonces corroboremos que la aceleración corresponde a 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, ya quedó claro. Muy bien, entonces, ¿qué tal si compartimos el video que nos trae Juan sobre la introducción de los conocimientos que vamos a estar ampliando en esta clase? Hola, hoy quiero hablarles de Isaac Newton, quien ha sido uno de los científicos más influyentes de la historia. Contribuyó a la invención del cálculo y reveló al mundo por qué los objetos caen atraídos hacia el suelo, más conocido como la gravedad. E incluso dilucidó que la luz blanca estaba compuesta por el conjunto de todos los colores. Pero sobre todos sus estudios y descubrimientos destacan sus 3 leyes que explican el movimiento de todos los objetos macroscópicos que se mueven a velocidades inferiores a las de la luz. Las 3 leyes de Newton explican por qué un carro termina frenándose cuando dejamos de acelerar. Primera ley. ¿Por qué al recibir el impacto de un zancudo a 25 km por hora resulta inofensivo, mientras que el de un camión a la misma velocidad puede resultar mortal? Segunda ley. E incluso explica algo tan cotidiano como nuestra capacidad de saltar. Tercera ley. Se definen así las 3 leyes de Newton. Primera ley. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, mientras que sobre él no actúe ninguna fuerza que varíe su estado inicial. Segunda ley. Las fuerzas producen aceleraciones que son proporcionales a la masa de un cuerpo. Tercera ley. Para cada acción hay una reacción de la misma magnitud y de sentido opuesto.
Las tres leyes de Newton, acompañadas con la trigonometría, hacen posible que los diseños de las máquinas desarrolladas por el ser humano hace 400 años sean los mismos que en nuestra edad moderna. Nos vemos pronto y sigamos explorando. Gracias a Juan por este video tan importante porque resumió de una manera rápida y fácil todas las leyes de Newton. Excelente. Aquí tenemos a Isaac Newton a la par de nosotros porque hoy vamos a estar conociendo más sobre los aportes de Isaac Newton y también vamos a estar conociendo sobre las leyes de la dinámica o las leyes de Newton. Muy bien, les tengo una pregunta para iniciar, así que presten atención a la siguiente pregunta. Dice, ¿en cuáles ejemplos de la vida cotidiana podemos identificar las leyes de Newton? Muy bien, esta es la pregunta que estaremos ampliando, así que si ya ustedes saben algunos ejemplos de la vida cotidiana donde pueden explicar o relacionar las leyes de Newton, excelente, pero si no, quédense en esta clase porque vamos a conocer más y hasta les tengo algunas actividades que podrían realizar en sus hogares y así no se les va a olvidar el enunciado de cada una de esas leyes de Newton. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces recordando un poco sobre la historia de Isaac Newton. ¿En qué año nació y cuáles fueron los aportes? ¿Cuáles aportes conocen ustedes de Isaac Newton? ¿Han escuchado hablar sobre muchísimos de esos aportes o solamente lo relacionan con la ley de gravitación universal o estas tres leyes del movimiento de la dinámica? Bueno, entonces les traje un video bastante ilustrativo, muy colorido, muy interesante para hacer un breve repaso por toda esta biografía de Isaac Newton. Hay cosas que sabemos sobre nuestro mundo que nos parecen evidentes y hasta obvias, como la fuerza de gravedad, por ejemplo. Pero no siempre fue tan obvio. La gravedad solo fue explicada hacia finales del siglo XVII por el científico inglés Isaac Newton. Newton era un hombre cerrado y solitario, tenía pocos amigos, pero eso no le impidió revelarle al mundo descubrimientos increíbles. Alrededor de 1665, la peste se propagaba por Europa y la Universidad de Cambridge, donde Newton estudiaba, permaneció cerrada, obligándolo a estudiar solo, en su casa, en la hacienda de la familia. Parece que este retiro forzado rindió frutos. La leyenda dice que cierto día una manzana cayó sobre su cabeza, haciendo que finalmente él entendiera todo. Bien, probablemente esa historia nunca sucedió, pero lo importante fue la conclusión a la que llegó después de mucho estudio. Los cuerpos se atraen por el simple hecho de tener masa, o sea, somos atraídos por la Tierra y nosotros también nos atraemos a ella. Por eso estamos pegados a ella. Además, eso vale para cualquier masa conocida. Cuando leemos un libro, por ejemplo, aunque sea una atracción muy pequeña, atraemos el libro hacia el sillón donde estamos sentados, las paredes a nuestro alrededor y demás objetos también nos atraen. Pero, ¿y la luna? Esta gira alrededor de la Tierra, pero ¿por qué no se cae sobre ella? Bueno, de hecho, la luna sí cae, pero la diferencia es que en este caso, además de la fuerza de gravedad, existe también la velocidad que la luna viaja por el espacio. Como esa velocidad es muy grande, la gravedad y la velocidad entran en una especie de lucha. La velocidad empuja a la luna hacia adelante, y la gravedad atrae a la luna hacia el centro de la Tierra, creando así la órbita de la luna alrededor del planeta. Newton también hizo un gran descubrimiento sobre la composición de la luz. Él hizo pasar un rayo de sol por un prisma y vio que la luz, al penetrar el vidrio, es blanca, pero cuando sale del otro lado se divide en diferentes rayos, como los colores de un arco iris, llegando a la conclusión de que la luz en realidad está compuesta por la mezcla de rayos de todos esos colores juntos. Durante su vida, Newton hizo muchos otros descubrimientos. Construyó el primer telescopio reflector utilizando espejos, obteniendo así una imagen mucho más nítida que la de los modelos de la época. Descubrió que la Tierra no era totalmente redonda, sino achatada en los polos, lo que causó mucha polémica. Estableció las tres leyes del movimiento conocida como las tres leyes de Newton. Fue un gran matemático, entre muchas otras cosas. Aunque una manzana lo haya ayudado, fueron los libros los que orbitaron en su vida. Newton cambió nuestra manera de entender el mundo. ¿Y tú también quieres hacer grandes descubrimientos? ¿Conocían ustedes tantos aportes de este físico, matemático, alquimista y teólogo,
el gran Isaac Newton. Increíble, ¿verdad? Que en esa época realizaran tantos aportes, tantos descubrimientos, que se inspirara en una manzana y que comenzara a desarrollar todas esas ideas. Interesante. Y también se dieron cuenta que él atravesó una pandemia también como nosotros. Y por eso debemos seguir el ejemplo de Isaac Newton, que este tiempo que hemos estado en nuestros hogares y el tiempo que tengamos que estar sea de mucho provecho, que realmente no pensemos que es un tiempo para el ocio, sino más bien para seguir aprendiendo, ampliando conocimientos, y qué dicha que hemos tenido este espacio durante estos meses para seguir ampliando esos conocimientos. Yo les agradezco una vez más por compartir cada una de estas clases conmigo. Muy bien, vamos a continuar ahora con los enunciados de las 3 leyes de Newton. Vamos a iniciar con el primer enunciado. ¿Recuerdan ustedes? ¿Podrían explicarme qué dice ese enunciado? Bueno, si no lo recuerdan, entonces escuchemos qué dice el enunciado de la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Un objeto se mueve con una velocidad que es constante en magnitud y en dirección, a no ser que actúe en él una fuerza resultante diferente de cero. ¿Qué tal? ¿Ya estaba claro ese enunciado? ¿Lo estudiaron este año en sus clases de física? Excelente, pero estamos recordando este enunciado tan importante. También podríamos explicarlo de otras maneras. Hay muchas formas de explicar y al final dice lo mismo. Podríamos decir que todo cuerpo mantiene ese movimiento a velocidad constante o su estado de reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Así que les traje unas imágenes y unas animaciones para que podamos relacionar este enunciado con ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué tal si entonces me ayudan a interpretarlos? Vamos a iniciar. Muy bien, ahí observamos un autobús. ¿Qué pasó con esa muchacha cuando el autobús frenó? ¿Por qué se va hacia adelante? ¿Qué ocurrió? Tal vez los muchachos de producción nos vuelven a poner la animación para analizar un poco. Observen qué pasa con el globo cuando la muchacha pasa hacia adelante, cuando el bus frena. Ella pasó hacia adelante, pero hay un error en la animación que quería que observaran. Veámoslo nuevamente. Claro, ahí va el bus en movimiento, se detiene, ella por inercia, por la primera ley de Newton pasa hacia adelante, y el globo también debería, por inercia, moverse hacia adelante. Muy bien. Ahora quiero entonces preguntarles en cuáles otros ejemplos podríamos analizar esta ley. Les tengo un reto. ¿Ustedes han visto esa práctica donde colocan, por ejemplo, una botella, una carta y una moneda y logran sacar con una fuerza la carta y que la moneda quede en el mismo lugar? Bueno, presten atención a la siguiente demostración para que la puedan hacer al finalizar la clase. Muy bien, ¿qué les pareció? Fácil, ¿verdad? ¿Por qué la moneda se queda en el mismo lugar? Por la explicación de la primera ley de Newton, por la inercia. Claro, porque la fuerza se ejecutó únicamente sobre la carta. En cambio, la moneda mantuvo su posición por la inercia. Muy bien. Y les tengo una imagen en la siguiente presentación para finalizar la comprensión de esta primera ley. Presten mucha atención a lo que ocurre en esta imagen. ¿Qué pasa con esa manzana que tiene esa niña sobre su cabeza? ¿Se mantendrá en reposo hasta que ocurra qué? Claro, hasta que se aplique una fuerza externa sobre la manzana. Es decir, por ejemplo, que alguien llegue y golpee la manzana, o que la misma niña con su cabeza le ejerza una fuerza y la manzana entonces va a cambiar su estado de reposo. Y con este ejemplo hemos terminado de analizar la primera ley de Newton. Ahora, ¿qué dice el segundo enunciado de la segunda ley de Newton? Escuchemos. Segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa en él e inversamente proporcional a su masa. Muy bien, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúe sobre un cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Pero ¿cómo hacemos esto más fácil? De manera que sea más sencillo comprenderlo.
Bueno, yo les traje unas imágenes, pero antes vamos a recordar la fórmula de esta segunda ley de Newton. Muy bien, vamos a la presentación. El enunciado ya quedó claro y lo podemos interpretar con la fórmula que dice así. La sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la fuerza se expresa en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la relación de proporcionalidad que escuchamos en el enunciado. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Cómo hacemos esto más sencillo? Bueno, con los siguientes ejemplos. Presten mucha atención a la imagen que tenemos ahí en pantalla. Dos jóvenes con dos balones. Vamos a decir que la masa de los dos balones es igual. Entonces, por ejemplo, el niño ejerce una fuerza sobre ese balón y producirá una aceleración. Pero, ¿qué pasa si la niña duplica la fuerza? Dijimos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Eso se interpreta que entonces la aceleración, ¿qué va a pasar con la aceleración? Se duplicará. Muy bien, ya hemos interpretado la primera parte de este enunciado. Y ahora, con el mismo ejemplo, vamos a analizar que esa niña tiene un balón de masa M, pero el balón del niño tiene una masa que corresponde al doble de la masa del balón de la niña. Si la niña ejerce una fuerza F sobre el balón y también el niño ejerce la misma fuerza, ¿qué va a pasar con esas aceleraciones? Pensemos, la aceleración de la niña corresponde a la aceleración A, pero en el caso de la aceleración del niño, como la masa es el doble, la aceleración se reduce a la mitad, porque recordemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué les parece? ¿Está quedando claro? Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con un video que tenemos desde el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. El profesor Eduardo Arias nos va a demostrar cómo por medio de una fuerza va a generar una aceleración en un carrito con instrumentos que tienen ellos ahí muy interesantes. Presten atención. Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño experimento sobre las leyes de Newton, propiamente la aplicación de la segunda ley de Newton. En esta ley lo que nos dice es que toda fuerza neta sobre un objeto hace que se acelere. Para ello vamos a utilizar este portamasas y vamos a usar una masa que llamaremos masa colgante, que va a estar sujeta a través de este hilo. Una vez que hacemos que este se suspenda sobre el riel, generará una fuerza de tensión sobre el carrito que tenemos acá. Es decir, que este carrito experimentará una fuerza de tensión que acelerará el carro cuando yo lo suelto. Para registrar la aceleración del sistema, tengo un sensor de movimiento y a través de ese sensor de movimiento vamos a generar un gráfico de velocidad en función del tiempo y por medio de su pendiente vamos a determinar la aceleración. Eso podrá ser comparado con la aceleración del sistema empleando ya las aplicaciones a través del cálculo con las leyes de Newton. Observemos entonces el comportamiento. Como pueden ver en el gráfico, voy a hacer un pequeño acercamiento. Hemos obtenido una función lineal y vemos que su pendiente, si queremos, podemos sombrear en el gráfico algunos puntos que son de interés, ya que el último movimiento quizás no es relevante por el golpe que tuvo, y vemos que ahí tenemos una pendiente de 0.277. Este valor es el valor de la aceleración del sistema que podamos comparar con la aplicación de la segunda ley de Newton y obtener el mismo valor y comparar un porcentaje de error. Muchas gracias a Eduardo Arias y a todo el equipo de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, por facilitarnos estos laboratorios de física con ese equipo tan interesante y diferente también para todos y cada uno de ustedes. Así que ya quedó más clara la segunda ley de Newton.
Ya vimos el enunciado, vimos ejemplos y ahora Eduardo nos hizo esa demostración para ver cómo una fuerza produce aceleración en una masa. En realidad, la segunda ley de Newton se puede ampliar mucho más, pero por espacio de tiempo no vamos a realizar ejercicios. Pero sí, no me quiero retirar de la segunda ley de Newton hasta que no recordemos también la fórmula de peso que está relacionada con la segunda ley de Newton. Así que recordemos esta fórmula. La diferencia entre peso y masa siempre es como difícil, por decirlo así, porque hablamos de peso y realmente nos estamos refiriendo a masa, pero tal vez es algo cultural. En realidad, a nivel científico, sabemos que el peso se refiere a una fuerza, se mide en newton, y que la masa se mide en kilogramos y que corresponde a una cantidad escalar que está relacionada con la cantidad de materia que tiene un cuerpo y también está relacionada con la propiedad de la inercia. Para eso tenemos la fórmula de peso que se lee así: peso es igual a masa por gravedad. Recordemos que el peso se mide en newton, como lo acabamos de mencionar, la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, no es lo mismo, por ejemplo, el peso de un objeto en la Tierra que el peso de ese mismo objeto en la Luna. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es diferente, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien, entonces debemos recordar que masa y peso no es lo mismo. Tratemos entonces de utilizar correctamente estos conceptos. Si nos estamos refiriendo a la cantidad de materia de un cuerpo en kilogramos, decir masa. Y si queremos expresar algo relacionado en newton, ya sería la masa por la aceleración de la gravedad del lugar, por ejemplo en la Tierra o en la Luna, entonces hacer la referencia a lo que es el peso. Muy bien, ya está bastante clara la segunda ley de Newton, entonces vamos ya cerrando con el enunciado de la tercera ley de Newton, así que escuchemos este enunciado. Tercera ley de Newton. Si interactúan el objeto 1 y el objeto 2, la fuerza F ejercida por el objeto 1 en el objeto 2 es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza F ejercida por el objeto 2 en el objeto 1. Muy bien, ¿les quedó claro el enunciado? También quiero agradecerle al profesor Rigoberto Alpizar de Educación Musical del Colegio Técnico Profesional Bolívar por ayudarnos con estas voces de los enunciados. Muy bien. También este enunciado lo podemos llamar acción y reacción, como más resumido. Y podemos decir que a cada acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto o contrario. Hasta Juan lo explicó así en el video que nos realizó para la introducción de esta clase. ¿Qué tal si con una animación tratamos de comprender mejor este enunciado o esta tercera ley de Newton? Ahí tenemos una animación en donde se ejerce una acción, por ejemplo, ahí de 6 newton, y observamos en la otra mano una reacción en el otro dinamómetro de la misma magnitud, ahí de 5 newton, y se ve la reacción de 5 newton. Y ahora una de 4 newton y observamos la reacción de 4 newton. Muy bien. Y también traje otro ejemplo de la vida cotidiana. Ustedes pueden pensar también en otros ejemplos que ocurren a diario, pero les traje uno cuando estamos martillando. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos explicar esa acción y esa reacción? Muy bien, presten atención a la imagen. Ahí pensamos que el mazo o el martillo va a ejercer la acción sobre el clavo, ¿cierto? Ahí estaría la acción. ¿Y cuál sería la reacción? La reacción sería del clavo hacia el martillo o hacia ese mazo. Recordemos que de igual magnitud, pero de sentido opuesto. ¿Qué tal hasta ahora? Fascinante la física. Yo espero que estén disfrutando tanto porque a mí me encanta compartir con ustedes todos estos conocimientos y que sigan ampliando esa información que ya tienen, recordando tal vez todas esas leyes que vieron en algún momento. Muy bien. Quiero decirles que para ir finalizando con esta clase, ya hicimos un recorrido histórico por la biografía de Isaac Newton. Recordemos los aportes, ¿verdad? Las leyes de Newton o las leyes de la dinámica, la ley de gravitación universal, el estudio
de la descomposición de la luz blanca, las bases del cálculo matemático, muchísimos aportes. Y estos 3 enunciados tan importantes. Yo les tengo una tarea para que ustedes puedan analizar, comprender mejor por medio de una imagen bastante fascinante, así que la vamos a ver en este momento. Ahí tenemos una ranita de ojos rojos. ¿Ustedes sabían que esta ranita de ojos rojos es la ranita más fotografiada a nivel mundial? Fascinante, y la encontramos en Costa Rica, y así estamos relacionando la biología con la física. ¿Cómo podrían ustedes explicar las 3 leyes de Newton con base en esa imagen? Imaginemos que la ranita está en reposo y que pronto dará un salto. Así que les queda de tarea explicar las 3 leyes de Newton con este ejemplo tan fascinante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Quiero enviarle un saludo a la asesora nacional de música, Montserrat Párez, por todo el apoyo que hemos recibido de ella, y también al asesor nacional de física, don Gustavo de Lemos, por todos los aportes, por el tiempo que nos brindaron para que los programas salieran de la mejor manera. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física. Hasta luego.